Al pensar en cuál es la conferencia, la pregunta es ¿por qué este tema de los anteriores habían sido la clase media y los retos de América Latina? Es porque pensamos siempre en temas que reúnan dos características. Por un lado, que sean interesantes para el público latinoamericano y para policymakers, y por otro, que tengan una interrelación entre lo económico, lo político y lo social. Sin duda, uno de los grandes cambios de la región en los últimos años ha sido una cierta reducción de la informalidad y un aumento de los beneficios sociales para parte de la población, pero sin duda también estamos muy lejos de lo que desearíamos en términos de objetivos del desarrollo en este área. Y por otro lado, hay toda una dimensión política y social de la informalidad que también nos interesa analizar. Una de las preguntas interesantes al pensar en América Latina es cómo compararlo con Europa en general y con España en particular en este tema. Mi primera reacción a esa reflexión es que cada vez menos, sobre todo cuando pensamos en el sur de Europa. El problema es que países como España, desde la crisis, tienen problemas cada vez mayores para crear empleos de calidad. Entonces, en ese sentido es un problema mundial y un problema que está afectando a la Europa de la crisis cada vez más. Pero lo que es particular en América Latina es dos o tres cosas. Es por un lado el hecho de que es un problema mucho más histórico. La región desde siempre ha sido incapaz de crear empleo de calidad y empleo con derechos sociales. Y el segundo lugar tiene que ver con este tema de los derechos sociales. En general, cuando en América Latina no tienes acceso a un empleo de calidad, eso te impide tener acceso a servicios sociales de calidad también, algo que todavía no pasa en Europa. Entonces yo creo que hay una cierta convergencia entre los problemas de no tener un buen empleo, un suficiente salario, pero a la vez todavía hay diferencias enormes entre la capacidad de tener derechos sociales o no de los informales. La informalidad no es una situación en la que uno esté y deje de estar ya para siempre. Lo que nos encontramos en América Latina es un continuo cambio entre formal e informal. La mayor parte de la gente, cuando las cosas van bien, consigue un empleo formal, temporal, de un tiempo, luego tiene que salir porque hay una crisis económica, como está pasando a él, luego vuelve a ello. Entonces, la diferencia no es tanto entre cuánto se tarda como formulaba yo al principio, sino mucho más en pensar cuánto hay de la estabilidad. Y es cierto que la gran diferencia es que en Europa, cuando uno pasa a la formalidad, tiende a estar más tiempo, mientras que en América Latina esa situación de fluidez se da continuadamente. ¿Cuánto tiene la informalidad que ver con los problemas que estamos teniendo en este momento, como el Brexit o como la crisis o los posibles resultados en Estados Unidos? Yo creo que ahí hay que ser cuidadoso en el sentido de que hay que dividir entre la informalidad y la calidad en el empleo, aunque están muy relacionados. Si pensamos en Estados Unidos, por ejemplo, la mayor parte de los trabajadores siguen siendo formales, en el sentido de que siguen teniendo derechos asociados a su posición, pero tienen cada vez trabajos de menor calidad, peor pagados, etc. Entonces, de nuevo, cambiaré un poco la pregunta a decir, no se trata tanto de la informalidad como si la calidad del empleo, si la promesa que habíamos hecho a la población y a los jóvenes de que iban a tener un empleo de calidad, estable, bien pagado, es una promesa que seguimos manteniendo. Y el problema es que no la mantenemos para buena parte de la población. Si no tienes estudios superiores, si no vives en el lugar correcto en Estados Unidos, en Europa, no estás teniendo un empleo de cada vez menor calidad y sin duda eso hace que estés enfadado con el mundo, enfadado con los políticos y acabes votando una u otra cosa en las distintas elecciones. Entonces diría que no tanto la informalidad, pero el empleo y la calidad del empleo sin duda están totalmente vinculados a las crisis que estamos viviendo en bastante de los países, tanto de la OCDE como también en países en desarrollo. No lo sabemos todavía, en el sentido de que depende mucho de si esos empleos y esas posibilidades van asociadas a lo que la gente quiere. ¿Qué es lo que la gente quiere? De acuerdo, quiere flexibilidad, pero quiere estabilidad, quiere saber que mañana, pasado, al otro va a tener un ingreso. Esto es lo que está un poco en debate respecto a la nueva economía. Si va a ser capaz de dar a la gente flexibilidad, pero también seguridad o no
va a ser capaz. Eso es mi primera respuesta. La segunda es que aunque esto es un proceso muy nuevo, muy importante, no nos olvidemos que en América Latina esa informalidad, esa flexibilidad, esa nueva economía es muy vieja, en el sentido de que la gente estaba sobreviviendo de una u otra manera a lo largo del tiempo. ¿Cómo pensar en el papel de las políticas en la reducción de la informalidad? Yo creo que es una pregunta compleja, es la pregunta del millón para nuestra conferencia, pero que tiene mucho que ver con una combinación de 2 o 3 instrumentos. El primer lugar es formar mejor a la población y dar más acceso a buena parte de la población a la educación secundaria y terciaria de calidad. Pero lo segundo es que a la vez tenemos que hacer políticas sectoriales, lo que llamaba hoy el profesor Ocampo, políticas de producción, para que esa población que estamos formando más a la vez tenga mejores empleos. Y esto es precisamente lo que parece muy difícil, pero algunos países lograron. Todos los países asiáticos, por ejemplo, Corea, Taiwán, Singapur, fueron así como lograron, combinando esas 2 dimensiones, como lograron hacerlo. Es muy complicado políticamente, pero se trata de cómo poco a poco ir avanzando en ese proceso. Una pregunta que se vincula con lo que estábamos hablando ahora con nuestro acuerdo es cómo ver el acuerdo en ese contexto. Yo creo que es muy importante ver el acuerdo de CAF con Oxford no como un acuerdo con una gran universidad y punto para tener aquí un evento importante, sino para nosotros es una forma de acercarnos a la región y crear más comunicación entre Europa y América Latina, entre el Reino Unido y América Latina, y crear una interacción muchísimo mayor. Y de esa manera que desde allí y desde aquí se pregunten cosas como la que hemos estado conversando sobre cómo se compara España a América Latina, y además consigamos formar a toda una nueva generación en América Latina que permita llevar a cabo las políticas que estábamos conversando.